Buenos días a todos. Gracias a ustedes, miembros de la Sociedad Dominicana de Pediatría, por esta cordial invitación, al igual que Laboratorios MSD por el privilegio de esta oportunidad en esta mañana. Como es de rigor, en los últimos años he trabajado como portavoz o consultor para Abbott Laboratorios, GlaxoSmithKline, Laboratorios Mercer Pandon, Mayen Guerra Laboratorios y Wyatt, hoy día Pfizer. Es indiscutible que las inmunizaciones hoy día tienen un arraigo muy interesante, no solamente entre nosotros los pediatras, y prácticamente todas las sociedades de profesionales están abogando porque sus miembros acojan las inmunizaciones como parte importante del cuidado diario de sus miembros. En este caso, en este comité de expertos de inmunizaciones del Colegio Americano de Ginecología Obstetricia, en un documento hecho público en abril del año 2013, recomienda a los ginecólogos y obstetras enfocarse en vacunas tan básicas, dada la evidencia demostrada de alta prevención de enfermedades, no solamente en madres, posibles madres, adultos y recién nacidos, de 3 vacunas de forma muy importante. La vacuna contra el virus del papiloma humano, obviamente ustedes saben que no es una vacuna que está recomendada durante el embarazo, sino previo a él, en la edad de los adolescentes y las adolescentes. La vacuna contra el virus de la influenza y obviamente la vacuna contra tétanos, difteria, tosferina. Vacuna que desde el año pasado está siendo recomendada no solamente para los niños a partir de los 7 a 10 años de edad, sino durante cada embarazo a las madres gestantes. Cuando hablamos de HPV, recordemos que estamos hablando de del virus responsable de la infección de transmisión sexual más frecuente en todo el mundo y con una asociación causal muy particular, no exclusiva, con cáncer de cuello de útero. Esta gráfica, que se ha convertido en un ícono en las charlas de HPV, no quiero abundar mucho en ella, simplemente recordarles este término. Bajo riesgo no siempre es bajo riesgo. Resulta que cuando se trata de papilomatosis laringe recurrente, en papilomas que están ubicados a nivel de laringe, entre un 15 a 20% de estos papilomas pueden degenerar. Y cuando se trata de papilomatosis masiva a nivel de parénquima pulmonar, un 80% de estas papilomatosis a nivel de parénquima pulmonar degeneran. Y saben ustedes que el virus involucrado es el HPV-11. Recordemos por igual que prototipos de los de alto riesgo son 16 y 18, responsables del 70% de los cánceres cervicales, de otros cánceres anogenitales y por igual de un subgrupo de cánceres de cavidad oral y orofaringeo. De la carga de enfermedades, recuerden todos ustedes que de estos 530,000 nuevos diagnósticos de cáncer que se realizan cada año, el 85% ocurren en países en vías de desarrollo y nosotras, las mujeres de América Latina y el Caribe, aportamos básicamente el 15% de estas cifras. De las 275,000 muertes que ocurren cada año entre mujeres a nivel global, prácticamente unas 31,712 mujeres en América Latina y el Caribe mueren, lo que representa el 12% de estos números. Como todos ustedes saben, HPV se asocia a una gama muy interesante de cánceres anogenitales, no solamente de cáncer de cervix, estamos hablando de ano, vagina, pene, vulva, orofaringe y cavidad oral. Estas conferencias yo pienso que no deben dejar de mostrar las estadísticas nacionales, los estimados nacionales. Recordemos que en nuestro país somos 3.19 millones de mujeres de 15 años o más en riesgo de desarrollar no solamente cáncer cervical, sino verrugas genitales, que cada año a unas 1.299 mujeres se les diagnostica cáncer cervical de acuerdo a los estimados y que de ellas casi 600 mujeres mueren como consecuencia de la enfermedad. Cáncer cervical es el segundo cáncer más frecuente entre mujeres de 15 el segundo cáncer más frecuente entre mujeres en República Dominicana y el primer cáncer más frecuente entre mujeres de 15 a 44 años de edad. Desafortunadamente no tenemos datos de carga de enfermedad asociadas a HPV, pero como miembros de la región del Caribe todos sabemos que básicamente un 35.4% de las mujeres del Caribe alberga una infección con HPV en un momento determinado y que el 61.6% de los cánceres invasivos están asociados a un HPV 16 y 18. Al igual que otros muchos países de la región América Latina y el Caribe,
Somos un país rico en factores de riesgo. El 11% de las mujeres dominicanas fuma, el 13.5% de las mujeres dominicanas utiliza una pastilla anticonceptiva, el promedio de fertilidad total es alto, 3 nacidos vivos por cada mujer. Y fíjense estas cifras. Para el año 2010, los estimados del Centro de HPV decían que apenas el 40% de las mujeres dominicanas se realiza una prueba de Papá Nicolau cada año. Y lo que a nosotros los pediatras nos concierne son estas cifras. Se estima por igual que en nuestro país el 15% de las muchachas ubicadas entre los 15 y los 24 años de edad tiene actividad sexual antes de los 15 años y que el 24% de los muchachos entre 15 a 24 años de edad tiene actividad sexual antes de los 15 años. Tema muy en boga, puesto recientemente por nuestro querido actor Michael Douglas, cuando confiesa en una revista que tiene cierto carácter sensacionalista de que está padeciendo de cáncer de cavidad oral no asociado a cigarrillos, no asociado a tabaco. De acuerdo a la Agencia Internacional para Investigación de Cáncer, entre un 15 a 20% de todos los cánceres de cabeza y cuello están asociados a un tipo de HPV. República Dominicana, junto con Brasil y Puerto Rico, las Bahamas, está dentro de los países de Latinoamérica que tiene una alta incidencia de cánceres orofaringeos. Hoy día todos sabemos que el cáncer orofaríngeo no solamente afecta a fumadores y a quienes usan tabaco. La actividad sexual oral evidentemente tiene asociaciones epidemiológicas muy importantes con este tipo de cánceres. De hecho, los cánceres por HPV pueden afectar tanto a fumadores como a individuos que ingieren bebidas alcohólicas. Y aunque no hay datos de efectividad ni estudios que muestren eficacia de ninguna de las vacunas contra HPV con relación a prevención a cánceres orofaringeos, es importante mencionar que, y se supone y se espera, que las mismas estrategias de vacunación que son válidas para la prevención de cáncer de cuello uterino puedan funcionar obviamente en otras áreas del organismo donde haya un HPV como causa del cáncer. Este es un artículo que me gusta siempre mencionar. Este es el primer estudio de prevalencia oral de infección con HPV publicado en Estados Unidos en el Journal of American Medical Association en enero 26 del año 2012. Fíjense ustedes, esto fue un estudio utilizando datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición perteneciente al año 2009-2010. A un grupo de individuos norteamericanos civiles no institucionalizados a través de unas clínicas móviles, unos 5.579, se les pidió que enjuagaran la boca. A esa boca se le hizo una determinación de DNA de HPV y posteriormente hibridación in situ para certificar qué tipo de HPV tenían en la boca. Y resultó que en estos individuos de 14 a 69 de edad, el 6.7% tenía una infección con HPV oral. Cuando se trató del HPV-16, la prevalencia fue de un 1%. Y aunque muchos de nosotros pensamos, bueno, un 1% no es gran cosa para un HPV-16, pero cuando hablamos de 300 millones de norteamericanos, estamos hablando que 2 millones, un poquito más de 2 millones de norteamericanos, albergan una infección con HPV en la boca. Y el dato otro segundo más importante es que la prevalencia en hombres de esta infección oral con HPV fue de 10%, mientras que en las mujeres fue de un 3.6%. Este individuo le hizo un papel muy importante cuando habla de que los cánceres de cabeza y cuello, en particular de orofaringe, no solamente están producidos por el alto consumo de tabaco y alcohol. Y aunque días después su representante desmiente estas declaraciones, nos puso en alerta a nivel mundial. HPV puede producir cáncer en otros sitios que no son los sitios anogenitales. Y como algo muy particular, y quiero traer esto como una nota interesante, unos días después de la declaración de Michael Douglas, y yo como mujer pensando en nuestra querida Catherine Zeta-Jones, que tan buenas películas nos ha mostrado, esta gente de la Sociedad Americana de Clinical Oncology, en su 49º meeting, en esos días de esas declaraciones que justamente fue celebrado, se presenta este estudio en un abstract conocido con el nombre del estudio Hotspot.
En este estudio se demostró que aquellas parejas sexuales, esposas de largo tiempo, de individuos con cánceres orofaringeos asociados a HPV, no tenían mayor incidencia de prevalencia o de incidencia de infección oral con HPV. Y me imagino que si la esposa de Michael Douglas leyó esto, y los productores de cine obviamente tienen que haberse sentido un poquito más relajaditos. Fíjense ustedes, cuando comparamos las estadísticas, los estimados, hay que hablar de estimados, de cánceres en nuestro país, resulta que en hombres la incidencia cruda es de 5 casos por cada 100.000 y en mujeres es de 3.2. Cuando ustedes ven esto, podemos extrapolar a los datos de prevalencia de infección oral en HPV que nos mostraron en Estados Unidos. Los hombres tienen más prevalencia de infección oral de HPV que los que lo tienen las mujeres. Pero recordemos que HPV no solamente es cáncer, se calcula que 600 millones de individuos, hombres y mujeres, cada año adquieren infección genital sin lesiones visibles. Y aunque ciertamente cáncer cervical es el resultado más serio de una infección con HPV, son las verrugas genitales justamente las que proveen la mayor carga de morbilidad. Y fíjense ustedes que son este tipo de lesiones justamente las que no pueden ser prevenidas a través de un simple condón. Veamos qué dice este documento técnico de la Organización Mundial de la Salud con respecto a madres que han tenido historias previas de verrugas genitales. Ellos afirman que cuando las madres han tenido esta historia previas, sus recién nacidos tienen 231 veces más el riesgo de desarrollar papilomatosis laríngea recurrente. Y desafortunadamente para nuestra región del Caribe y para nuestra región de Latinoamérica, el tamaño de los estudios es muy pequeño y las pruebas de DNA no están estandarizadas y eso limita muchísimo las conclusiones del estudio. Esto es un estudio de inmunogenicidad exploratoria publicado en el Clinical Vaccine Immunology en abril del año 2012 y simplemente evalúa la presencia de anticuerpos en aquel grupo de mujeres que participaron del protocolo 019 en más de 38 países que evaluó la eficacia, inmunogenicidad y seguridad de la vacuna tetravalente en mujeres de 25 a 44 años de edad. Cuando estas mujeres fueron vacunadas, y esta se refiere al grupo de Tailandia y al grupo de Filipinas, se demostró que los anticuerpos que genera la vacuna tetravalente contra HPV son capaces de atravesar la barrera placentaria, de forma tal que con estos esperamos, y podría esperarse, que esta vacuna podría prevenir en los recién nacidos infecciones asociadas al HPV y enfermedades con los HPV vacunales de tetravalente. Pero veamos el tema que nos interesa en esta mañana. ¿Qué ha pasado con la vacuna tetravalente contra el virus del papiloma humano en este año 2013? Los datos son muy alentadores y son muy interesantes. De hecho, pienso que somos del poco grupo de Latinoamérica que estamos escuchando estos datos porque recientemente han salido a luz pública. Antes de pasar a dar los resultados obtenidos en población en vida real hasta este año 2013, quiero comentarles que en este documento técnico de la Organización Mundial de la Salud se nos informaba desde el año 2008 que todos aquellos programas de inmunización a nivel nacional que incluyeran vacuna tetravalente contra el virus del papiloma humano en sus programas de inmunizaciones iban a ver en los primeros 5 años los datos de efectividad a nivel de población. Y sobre todo debido a la reducción en los diagnósticos de verrugas genitales, porque recuerden que verrugas genitales tiene un periodo de incubación corto y cáncer tiene un periodo de incubación que es un poquito más largo, puede llevar décadas. Y también, obviamente, programas que utilizaran esta vacuna iban a ver reflejado en poco tiempo la reducción en las papilomatosis laringeas recurrentes. Recordemos que Australia fue de los primeros países del mundo en introducir tetravalente en su programa nacional de inmunizaciones en abril del año 2007. Y esto fue gracias al esfuerzo extraordinario de su gobierno federal que la incluyó libre de cargos en su programa. Desde un principio se abarcaron 2 tipos de brazos. Un brazo escolar para muchachas de 12 a 18 años de edad y un brazo comunitario para mujeres de hasta 26 años de edad. De hecho, se calcula que este es el programa más exitoso de vacunación que ha existido en cualquier país del mundo.
Es importante mencionar en este momento que los muchachos, aunque la vacuna tenía indicación de ser aplicada en Australia, apenas menos del 5% de los muchachos de 15 a 17 años de edad habían recibido la vacunación porque no estaban contemplados en el Programa Nacional de Inmunizaciones, y por igual mujeres de 24 a 45 años de edad, de 26 a 45, tenían indicación y recomendación de aplicarla, más sin embargo no podían recibir el beneficio de la aplicación de la vacuna libres de cargo del gobierno ni de las compañías aseguradoras. Estos primeros datos, que yo sé que todos ustedes los habían escuchado, entre los 2.5 primeros años de iniciado el programa en Australia, se obtiene una reducción del diagnóstico de verrugas genitales de un 59% en mujeres jóvenes australianas residentes de menos de 26 años de edad, una reducción que no fue vista para mujeres mayores o para hombres que tenían sexo con otros hombres. Y para hombres heterosexuales, recuerden que les dije que en este momento los hombres no estaban incluidos en el programa, sin embargo, hubo una reducción del diagnóstico de verrugas genitales en hombres heterosexuales jóvenes de un 28%. Para el año 2009, el 65% de las mujeres australianas elegibles para la vacuna había recibido alguna de las vacunas contra el virus del papiloma humano. Veamos qué ha pasado 4 años después. En esta revista de infecciones de transmisión sexual, que es la revista órgano de difusión de la Sociedad Británica de Enfermedades de Transmisión Sexual y de HIV, nos informa que 4 años después de introducir esta vacuna en el programa de Australia, fíjense todos ustedes en esta gráfica en línea negra continua, cómo ha habido una reducción importantísima de más de un 90% en los diagnósticos de verrugas genitales en mujeres en Australia. Y en esta línea intermitente en gris, fíjense por igual que en hombres de menos de 21 años de edad hubo una reducción importantísima por igual en los diagnósticos de verrugas genitales de un 82% básicamente, y que los hombres que tenían sexo con otros hombres básicamente no fueron afectados. Esta es la curva dramática de reducción de verrugas genitales en mujeres de menos de 21 años de edad. Fíjense que prácticamente estamos hablando en 4 años tras la introducción de esta vacuna en el Programa Nacional de Inmunizaciones de una reducción cercana al 100%. Por igual en los varones que no eran parte de este programa vacunal, y esto es obviamente que es debido al efecto de inmunidad indirecta o inmunidad de rebaño. Pero no solamente hubo una reducción en los diagnósticos de verrugas genitales, sino que cuando se evaluó la prevalencia de los tipos de HPV vacunales en esta población que fue vacunada, hubo una reducción extraordinaria de un 77% en la prevalencia de los HPV hacia los cuales se dirige la vacuna tetravalente. Finalmente podemos concluir que para el periodo de 2009 a los 2.5 años de haber comenzado el programa, se detectó una reducción de verrugas genitales en mujeres de un 59%, y para el final del 2011 esta reducción básicamente fue de más de un 90% en mujeres de menos de 21 años de edad y de un 82% para los hombres de menos de 21 años de edad. Es importante mencionar que el seguimiento de todas maneras continúa en Australia. Con este slide del British Medical Journal de abril del 2013 quería resaltar este dato. Para el año 2011, ningún diagnóstico de verruga genital fue diagnosticado en mujeres de 21 años de edad que reportaron haber recibido la vacunación. Y si algo muy interesante, quise traer a colación un editorial de este mismo artículo publicado en el British Medical Journal y titulado de esta manera: Vacunación con HPV, cosechando la recompensa de la aplicación de la ciencia. Ustedes saben que hubo muchos países que pusieron en sus programas nacionales la vacuna bivalente, vacuna que no protege contra verrugas genitales, más sin embargo, tras 4 años de aplicación, 5 años de aplicación de esta vacuna en el programa de Australia, podemos hablar de la reducción dramática de una enfermedad que es transmitida sexualmente, y obviamente que esto es un gran logro de salud pública. Y hay que recordar, resaltar este efecto de inmunidad de rebaño, porque es apenas en hombres, porque es apenas en este febrero del 2013 cuando el gobierno de Australia anuncia la introducción de los hombres en su programa nacional de inmunizaciones para vacunar muchachos de 12 a 13 años de edad con un catch-up de 14 a 15 años hasta finales de 2014.
Pero en Australia no solamente ha habido reducción en los diagnósticos de verrugas genitales. En esta evaluación de los datos de registros citológicos cervicales en mujeres de Victoria, Australia, ha habido una reducción en los diagnósticos de lesiones intraepiteliales de alto grado en muchachas de menos de 18 años de edad, 3 años después de la introducción del programa. Si ustedes comparan esta gráfica en la época prevacunación, fíjense la tendencia lineal estable que tenían los diagnósticos de lesiones intraepiteliales de alto grado, comparado con la caída progresiva de estos diagnósticos en el periodo post-vacunación. En Estados Unidos no se ha quedado atrás y en esta evaluación de efectividad de la vacuna tetravalente contra el virus del papiloma humano, utilizando unos datos de las clínicas de planificación familiar PAC en California, utilizando para identificar los pacientes el código diagnóstico de enfermedad o el de venta de drogas de Imiquimod Podifilux, se ha llegado a la evaluación de que hubo una reducción de un 35% en los diagnósticos de verrugas genitales en estas mujeres en California, en mujeres de menos de 21 años de edad y como efecto de inmunidad de rebaño de un 19%. Obviamente que esto tiene que ver con la cobertura vacunal. En Estados Unidos, apenas en el año 2011, la cobertura vacunal para una dosis de vacuna de HPV fue de un 53%, mientras que en Australia, para el año 2011, el 80% de las niñas de 12 años de edad ya habían recibido sus vacunas contra HPV. Un estudio muy interesante del que solamente quiero comentar algo. También ha habido reducción en la prevalencia de serotipos asociados a la vacuna tetravalente en los Estados Unidos, una reducción de un 56%, e inclusive en este artículo del Journal of Infectious Disease, publicado en este junio del año 2013, se reporta que la vacuna mostró efectividad con al menos una dosis de un 82%. Veamos qué pasa con los estudios nórdicos en este 2013 y presten atención porque los estudios nórdicos o los estudios de largo plazo son uno de los estudios más completos de seguimiento de cualquier vacuna de HPV actualmente disponible, pero no solamente para cualquier vacuna de HPV, yo creo que para cualquier vacuna en el mundo. Cuando hablamos de la vacuna tetravalente contra el virus del papiloma humano, estamos hablando de una vacuna que fue licenciada gracias a 5 ensayos de fase 3 que involucró a más de 21,000 hombres y mujeres alrededor del mundo. En los países nórdicos, las mujeres que entraron en el estudio de Futuro 2, que fue el estudio que evaluó eficacia, inmunogenicidad y seguridad de la vacuna, previniendo lesiones de alto grado relacionadas a 16 y 18, han podido ser seguidas en estos países hasta por un periodo de 10 años después de completado el estudio. Y esto ha sido posible gracias a que en estos países nórdicos a cada persona que nace se le asigna un número de identificación personal. Ese número de identificación personal se asocia a una gran base de datos que de hecho tienen uno de los programas más completos de prevención de cáncer y eso permite que a través de este número de identificación personal los resultados de muestras de biopsia, de resultados de Papa Nicolau y de muestras al momento de tratamiento puedan ser vinculados a través de este número, de forma tal que estas mujeres que participaron en Futuro 2 en los países nórdicos van a ser seguidas hasta un periodo de 10 años, abarcando la edad de 30 a 37 años, que es la edad pico para los diagnósticos de neoplasia intraepitelial cervical de alto grado o adenocarcinoma in situ, que previo a la vacunación fue calculado con una incidencia de 3.09 casos por cada 1,000 personas años. Las cohortes del estudio, 2.700 mujeres de los países nórdicos que entraron recibiendo la vacuna, más unas 2.100 que eran placebo, pero que al momento de entrar a los estudios de seguimiento se les aplicó la vacuna. Importante mencionar que Futuro 2 tuvo una muy alta tasa de retención, puesto que cerca del 95% de estas mujeres nórdicas continuaron siendo seguidas en estos países. Los análisis de eficacia a largo plazo iban a ser realizados en mujeres con apego al protocolo y solamente se consideró en los análisis de eficacia las mujeres que recibieron la vacuna, puesto que aquellas que habían recibido placebo y que posteriormente se les aplicó la vacuna para permanecer en el estudio de seguimiento, desafortunadamente no se le hizo la PCR un mes después de completada la tercera dosis y por lo tanto las evaluaciones, los análisis de eficacia solo se hicieron en esas 2.700 mujeres del grupo que recibieron la vacuna. Y la inmunogenicidad en estos estudios nórdicos tenía la particularidad de que a través de muestras de sangre se iban a evaluar
títulos de anticuerpos específicos a los 5 y a los 10 años. Y esto de títulos de anticuerpos específicos tiene una relevancia bastante importante porque recuérdense que ha sido un punto álgido muchas veces cuando hemos hablado de la inmunogenicidad de tetravalente. Estos datos presentados en la 28ª Conferencia Internacional de Papilomavirus en Puerto Rico a finales del año pasado nos continúa demostrando que por tipo de lesión esta vacuna tetravalente contra el virus del papiloma humano Gardasil permanece teniendo una efectividad vacunal bastante elevada, 100%, ningún caso de neoplasia intraepitelial cervical grado 2, grado 3 o adenocarcinoma in situ o cáncer cervical ha sido detectado tras 8 años de vacunación en este grupo de mujeres nórdicas. Y cuando hablamos que a 8 años esta vacuna tiene una efectividad de esa naturaleza, obviamente estamos hablando que estos resultados se corresponden 100% con los enunciados en los ensayos prelicenciatura. Por igual, cuando evaluamos la efectividad de las vacunas tetravalente con relación a neoplasia intraepitelial cervical grado 2 o mayor asociadas a 16 y 18, fíjense ustedes por igual que ningún caso de neoplasia intraepitelial cervical grado 2, grado 3 asociada a HPV 16 y 18 ha sido detectado y por lo tanto la efectividad de esta vacuna permanece de ser un 100%. Concluyendo, en 8 años no ha habido brote de caso y obviamente la vacuna demuestra una efectividad hasta 8 años después de la vacunación y hay suficiente tiempo de seguimiento para poder concluir que esta vacuna tetravalente es efectiva hasta los 6 años de aplicada y con una tendencia a protección continuada hasta los 8 años. Pero veamos uno de los puntos más interesantes de esta vacuna tras 9 años de aplicación. En este grupo se evaluaron 9 años de aplicación porque acuérdense que fueron muchachas que igual participaron en los estudios de inmunogenicidad puente. Veamos qué ha pasado con la inmunogenicidad 9 años después. El objetivo de esta evaluación de inmunogenicidad obviamente tiene que ver con evaluar la relevancia de la protección continuada, de la inmunogenicidad en la protección continuada y obviamente por igual evaluar la respuesta inmune en estos sujetos que fueron vacunados 9 años después. Sí es muy importante mencionarles en este momento que estos datos que estoy presentando son datos preliminares y que los datos de las IgG totales aún faltan. Recordemos que el análisis de inmunogenicidad iba a ser realizado entre 5 y 10 años después con visitas de colección de sangre. Y antes de entrar en los datos de inmunogenicidad, yo quiero hacer una aclaración pertinente en este momento. Cuando se hicieron los ensayos con la vacuna bivalente en los estudios Patricia, el tipo de método para detectar o el tipo de ensayo para evaluar la inmunogenicidad fue un ensayo conocido como el LIA. Es la prueba de las IgG totales utilizando el ELISA. Este test, fíjense ustedes, mide todos los anticuerpos que genera la vacuna, llámese IgM, llámese IgG y llámense IgA. Desafortunadamente no miden anticuerpos de tipos neutralizantes y esto tiene la limitación de que se puede sobreestimar la capacidad protectora de los anticuerpos. Más sin embargo, en los ensayos de la vacuna tetravalente contra el virus del papiloma humano, el tipo de ensayo se llamó CLIA, por su abreviación es Inmunoensayo Competitivo Basado en Luminex, un ensayo que es propiedad de MSD y que de hecho mide sus títulos de anticuerpos en 1000 unidades Merck. Este ensayo del CLIA es un ensayo de alto rendimiento que mide la capacidad de anticuerpos neutralizantes que se miden a un epítope único conformacional neutralizante para cada tipo de HPV. ¿Qué significa esto? Probablemente por igual tiene la limitación de que se puede subestimar la respuesta de los anticuerpos protectores. Y fíjense ustedes, cuando se evaluó los promedios de seropositividad utilizando uno y otro ensayo, fíjense ustedes la diferencia. Cuando se trató del inmunoensayo competitivo basado en Luminex, apenas el 60% de los individuos evaluados para inmunogenicidad habían seroconvertido para el HPV 18. Sin embargo, cuando nos vamos en el estudio contrario, fíjense ustedes que cuando empleamos los títulos de IgG utilizando el ELISA, más del 90% de los individuos hicieron seroconversión para cada uno de los tipos de HPV vacunales.
Por lo que podemos concluir dos cosas muy interesantes. En primer lugar, la inmunogenicidad a los tipos de HPV contenidos en la vacuna tetravalente permanece alta 9 años después de aplicada la vacuna. Y en segundo lugar, podemos decir, y es lo más interesante, que los promedios de seropositividad son altamente dependientes del tipo de ensayo empleado. Pero si hay una evaluación real de qué tan buena es la inmunogenicidad continuada, es justamente la efectividad que en los slides anteriores les he demostrado. De forma tal que la efectividad clínica continúa siendo la mejor medida de inmunogenicidad continuada y la inmunogenicidad tetravalente permanece alta 9 años posterior a la vacunación. No quiero dejar de entrar en los detalles clínicos comunes cuando uno hace un tipo de presentación. Recordemos que las recomendaciones de la CIP del año 2012 hasta la fecha permanecen incambiables, que tanto la vacuna bivalente como tetravalente está indicada para la prevención de lesiones precancerosas y cáncer de cuello. Sin embargo, a la vacuna tetravalente se le añade la prevención de lesiones precancerosas de vulva, de vagina, de verrugas genitales y de lesiones precancerosas y cáncer de ano. Recordemos que en nuestro país, al igual que en otros múltiples países internacionalmente hablando, esta vacuna tiene indicación en mujeres hasta los 45 años de edad y que es tetravalente de la única de las dos vacunas que tiene indicación, licencia de las agencias regulatorias y recomendaciones de los principales comités consejeros de vacunaciones para ser aplicada en hombres de 9 a 26 años de edad. Por igual, recordemos que tanto la Organización Mundial de la Salud como la Oficina Panamericana de la Salud recomienda que en nuestros países en vías de desarrollo la edad idónea de vacunar muchachas y muchachas es entre 9 y 13 años de edad. Pero esto no es una cifra que surge al azar porque a alguien le guste la cifra de 9 a 13 años de edad. Es que en los estudios de inmunogenicidad puente se demostró que son justamente los adolescentes de 10 a 13 años de edad los que tienen los mayores títulos de respuestas de anticuerpo y que el impacto de estas vacunas obviamente es mucho más alto cuando se utilizan antes de la actividad sexual. En el primer trimestre del año 2012, la Academia Americana de Pediatría anuncia su apoyo irrestricto al Comité Consejero de Prácticas de Inmunizaciones, recomendando esta vacuna y que sea la única vacuna de las vacunas contra HPV para ser aplicada en hombres de 9 a 26. De este slide quiero resaltar exclusivamente que recuerden que esto es una vacuna que tiene un esquema de 3 dosis. La segunda dosis puede ser aplicada entre 1 mes y 2 meses después de la primera y la tercera dosis debe de ser aplicada 6 meses después de la primera. Y que la coadministración de esta vacuna puede ser hecha junto con cualquier otra vacuna inactivada o de virus vivos. Puede ser hecha en el mismo momento, cualquier tiempo antes o cualquier tiempo después, porque recuerden que esta es una vacuna hecha en base en ingeniería genética, es una vacuna inactivada y no es una vacuna de virus vivos. Recordemos para nuestras mamás pacientes que un test de Papa Nicolau previo anómalo no invalida la aplicación de la vacuna, que no importa que se haya tenido historia de un test de DNA de HPV positivo, que la historia de verrugas genitales tampoco es una precaución o contraindicación para aplicar la vacuna, que puede ser aplicada en pacientes inmunosuprimidos y que la lactancia materna tampoco es contraindicación. Hay que recordar que esta es una vacuna que tiene categoría B de embarazo, que cuando tenemos pacientes sexualmente activas no necesitamos pedir una prueba de embarazo previa, lo que sí es prudente preguntar si está teniendo algún tipo de planificación familiar para que lo mismo sea hecho a partir de ese momento, y hay que recordar que durante la lactancia esta vacuna puede ser aplicada. Quiero compartir rápidamente estos datos, estos tips de la vacuna. Quise traer a colación esta niña que está siendo aplicada la vacuna tetravalente en el brazo, porque en algunas oportunidades hemos tenido referimientos anecdóticos de ginecólogos y de algunos pediatras que han decidido aplicar esta vacuna en la región glútea. El área preferencial de aplicación de esta vacuna es el deltoides y en dado caso que por alguna razón esta vacuna no pueda ser aplicada en el deltoides, el muslo es una segunda opción. No hay una mejor manera de aplicar y hacer correctamente nuestra prevención en nuestras oficinas que conociendo las recomendaciones de nuestras vacunaciones. Tenemos que conocer los intervalos mínimos.
El no respetar los intervalos mínimos entre una y otra dosis, recuerden que eso invalida las vacunas y que el intervalo mínimo entre la primera y la segunda dosis es de 4 semanas, el intervalo mínimo entre segunda y tercera es de 3 meses, es decir, 12 semanas, y el intervalo mínimo entre la primera y la tercera debe ser de 6 semanas. Los papanicolaos deben continuarse y los hombres y mujeres con la misma orientación sexual deben recibir la vacuna. Si una vacuna está retrasada, no hay que reanudar el esquema, simplemente uno continúa donde queda. Si no existen esquemas acelerados porque la paciente va a viajar y que entonces absolutamente no. Simplemente respete los intervalos mínimos y aplique las vacunas en los momentos adecuados. Si se violan los intervalos mínimos, estas vacunas deben de ser dadas como inválidas. Y otras dos circunstancias, cuando una vacuna es dada de forma inadvertida a una mujer embarazada, no hay que alarmarse, simplemente se detiene la vacunación. Y cuando nos leemos las primeras recomendaciones del Comité Consejero de Prácticas de Inmunizaciones, en junio del 2006 nos informa que el momento de reanudar la vacunación en una paciente que ya salió embarazada es 30 días después de culminado el embarazo, pues se continúa la administración de esta vacuna. Y además hay un teléfono para Merck Sharp & Dohme en el área de Latinoamérica en la que deben de ser reportados en caso que esto suceda. La vacuna puede ser administrada con otras vacunas, independientemente si son inactivadas o de virus vivos o atenuados. Si esta vacuna se aplica de forma subcutánea, desafortunadamente se considera inválida. Y dos circunstancias más que invalidan la aplicación de esta vacuna es que no se respeten los intervalos mínimos y que se apliquen menos dosis de la apropiada. Con cierta frecuencia, nosotros nos topamos con temas que tienen que ver con la seguridad de las vacunas, que nos llegan nuestros pacientes o muchas veces nosotros escuchamos en algunos escenarios temas no correctos acerca de la seguridad de vacunas. De acuerdo a información del CDC, tenemos que recordar que todas las vacunas son fabricadas con los más altos estándares de seguridad y sin embargo, como con cualquier procedimiento médico, las vacunas no están exentas de algún riesgo y no hay forma de predecir cómo un individuo va a reaccionar de una forma a una vacuna en particular. Sin embargo, el CDC tiene algo que se llama la Oficina de Seguridad de Inmunizaciones. Esta Oficina de Seguridad de Inmunizaciones, a través de 5 programas, evalúa la seguridad postmercadeo de todas las vacunas. Vacunas que previenen 16 enfermedades en niños y adolescentes y unas 13 enfermedades en adultos. Es importante mencionarles que este sistema, que es un sistema de vigilancia pasivo, Vaccines Adverse Event Reporting System, ha sido establecido desde el año 1990 y está siendo dirigido concomitantemente por FDA y CDC. Este sistema de reporte de vigilancia pasivo acepta más o menos unos 30.000 reportes de eventos adversos que se presentan después de las vacunaciones y que pudieran o no estar asociados a la aplicación de una vacuna. Lo que sí es importante mencionarles es que el reporte de estos eventos a este centro de vigilancia pasiva no constituye una certificación de que el evento estuvo producido por las vacunaciones. Sí es importante mencionarles que para cualquier vacuna que se reporta al VAERS de las licenciadas en los Estados Unidos, el 85% de los reportes son considerados menores o no serios y apenas entre un 10 y un 15% de estos reportes son considerados como serios. De acuerdo al Diccionario Médico de Terminología Médica, un diccionario que está fabricado bajo leyes federales, el término de evento adverso serio se denomina así cuando hay un evento que involucra muerte, hospitalización, discapacidad, cualquier evento médicamente importante o efecto nocivo sobre el embarazo o el feto. Y presten atención. Esta última evaluación de seguridad fue publicada el 26 de julio del año 2013, no publicada por la compañía Merck Sharp & Dohme, sino publicada por el CDC en esta revista de difusión, órgano de difusión que es Morbidity and Mortality Weekly Report. Y desde junio 6 hasta marzo del año 2013, tras cerca de 56 millones de dosis de la tetravalente distribuidas en el mercado norteamericano, básicamente esta distribución representa el 99% del consumo de vacuna de HPV en los Estados Unidos,
podríamos hablar de que los reportes de eventos adversos aquí reportados desde junio del 2006 a marzo del 2013 son unos 21.194. Fíjense que apenas de bivalente en los Estados Unidos, desde su licencia en octubre del año 2009, apenas han sido distribuidas en el mercado norteamericano 611.000 dosis. Esto significa que esta evaluación de seguridad simplemente le pertenece a la vacuna tetravalente contra el virus del papiloma humano. Y fíjense ustedes, correspondiéndose con los ensayos prelicenciatura, desde junio del 2006 hasta marzo del 2013, el 92% de los reportes salvajes fueron considerados como no serios y apenas el 7.4%, es decir, por debajo del promedio, que es de un 10 a 15% para cualquier vacuna, fueron reportados eventos serios. Pero les quiero decir que los eventos serios que pudieron haberse reportado, ninguno tuvo una asociación causal con la vacunación. Y aquí está la dirección de la Oficina de Seguridad